La propia manifestación de impacto ambiental. Ahí hay un capítulo que habla sobre el derecho internacional y se detiene específicamente sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual manifiesta se va a respetar lo que ahí se dice. Sin embargo, al hacer alusión a los pueblos originarios, únicamente hace alusión a los pueblos de Toluca, en el mejor de los casos a los pueblos de Texcoco y de Amecameca. Sin embargo, se niega sistemáticamente que los pueblos de Tecámac existamos, que seamos pueblos indígenas. Eso en cuanto al aspecto político. En cuanto al aspecto técnico, su manifestación de impacto ambiental carece de rigurosidad científica. Lamentamos sinceramente, o mejor dicho, nos indigna que esa manifestación de impacto ambiental haya sido diseñada desde este espacio. Quienes conocemos la universidad de hace algún tiempo, nos sentimos identificados con esta. Nos sentimos identificados con sus estudiantes, nos sentimos identificados con los académicos progresistas. Por eso no sabemos si nos indigna o lamentamos que haya sido desde el Instituto de Ingeniería de esta universidad donde se diseñó esa manifestación de impacto ambiental sin rigurosidad científica alguna. Así, por ejemplo, se obvia el impacto acumulativo que pesa sobre la Cuenca de México, desde el aspecto hidrológico hasta la contaminación atmosférica. Me voy a detener un poco en esto. En la escuela, desde la primaria, se nos ha enseñado que la Cuenca de México es una cuenca endorreica, es decir, que no tiene salida natural alguna al mar para que se drenen sus aguas. Eso dio origen a que se conformaran los 5 lagos: Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Chalco, Xochimilco y Chalco, y que esos lagos para la naturaleza siguen siendo vigentes, en el sentido de que hasta ahorita no ha habido ningún fenómeno natural que los elimine, que su desecación ha sido vía actividad humana, que esta empezó desde principios del siglo XVII con el Tajo de Nochistongo, y de ahí no ha parado hasta el túnel emisor oriente, para no detenerme en todo el proceso, que eso ha traído como consecuencia la desecación de los lagos. Y esto a su vez ha generado una paradoja, en el sentido de que la Ciudad de México y su zona conurbada cada vez requieren más agua. Mientras expulsan las aguas pluviales año con año con destino al Océano Atlántico, la Ciudad de México cada vez requiere mayor cantidad de agua potable. Actualmente se están trayendo del sistema Lerma y del Cutzamala más de 40 metros cúbicos por segundo. Aquí de la Cuenca de México se extraen diariamente 20 metros cúbicos por segundo para satisfacer las necesidades de la Ciudad de México y de su zona conurbana. Esto a su vez ha traído como consecuencia el estrés hídrico, la apertura de grietas y cavernas y el hundimiento de gran parte de la Ciudad de México. A manera de ejemplo decimos que el Ángel de la Independencia originalmente tenía 9 escalones, ahora tiene 26, es decir, le han aumentado 15 escalones, se va hundiendo, le van poniendo un escaloncito más. La Catedral Metropolitana se ha hundido debajo de sí misma un promedio de 10 metros desde 1900 hasta 2005. Hasta la década de los 90, la Ciudad de México se hundía en promedio 40 centímetros por año. Si bien es cierto, ese hundimiento se ha aminorado a partir de que se ha racionado la extracción de agua en parte de la Cuenca de México, también es cierto de que los hundimientos
cada vez se van extendiendo hacia una periferia más amplia. No es un secreto de que en la zona de Iztapalapa se han hundido carros. Tampoco es un secreto que en la zona de Catepec este año ya no únicamente se cayeron carros pequeños, sino que han caído incluso tractocamiones. La Ciudad de México, en el curso de su historia, ha sufrido 25 inundaciones generales. Me estoy refiriendo desde Tenochtitlan hasta 1951, que fue la última inundación general que sufrió la Ciudad de México. En el 51 se revolvió a remembrar a Tenochtitlan, puesto que la población citadina tenía que trasladarse en chalupas nuevamente. Si bien es cierto, desde el 51 a la fecha no ha habido una inundación general, pero también es cierto de que cada temporada pluvial aparecen nuevos focos rojos. Es decir, hasta el año pasado, el sistema de agua de la Ciudad de México detectaba 18 puntos de inundación. En lo que va de la presente, o sea, de la temporada que acaba de pasar de lluvias, perdón, se detectaron 65 puntos, es decir, varios más. Entonces, bueno, esto es un mensaje de que en cualquier momento puede existir una inundación general, a pesar del sistema complejo de drenajes que existen sobre la cuenca de México. Entonces, bueno, ahora, en vez de estar pensando en megaproyectos, lo que se debería de estar pensando es la forma de rehidratar a la cuenca de México, de devolverle su equilibrio natural. En ese sentido decimos, no cabe un aeropuerto más, no únicamente en Santa Lucía, sino en toda la cuenca de México. Ese es el motivo, uno de los motivos de nuestro rechazo. La otra razón es la contaminación atmosférica. Si bien es cierto que carecemos de datos actuales, pero sí existe un mínimo registro sobre esta. Hasta 2007, en la Ciudad de México había un parque vehicular aproximado de 25 millones de vehículos, los cuales quemaban aproximadamente 11.157 gigatoneladas, que si las convertimos a medidas métricas decimales, vamos a ver que es un sinfín de metros cúbicos, de toneladas de dióxido de carbono que se quemaban en la Ciudad de México hasta 2007. Si bien es cierto, no tenemos un dato reciente, pero no hay indicadores que nos ofrezcan la posibilidad de que esto haya disminuido. A eso se suman 8 millones de gigatoneladas que arroja el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, con un promedio de traslado de de varios millones de pasajeros, perdón, para no conflictuarme, ¿sí? Ahora, ese asunto, o sea, ese problema se triplicaría en Santa Lucía, en el sentido de que ahí se presume que anualmente, ¿sí?, saldrán 140 millones van a empezar 18 millones, perdón, de pasajeros, y en la etapa de su clímax serán 100 millones de pasajeros. Ahora sí ya le agarré el hilo, ¿sí? Entonces, bueno, junto con ello se arribará a la zona toda una infraestructura propia que se requiere para atender al turismo, sobre todo internacional, ¿sí? Es decir, ahorita al interior de la base aérea hay una población aproximada de 40,000 habitantes, tomando como base 7.500 efectivos con sus respectivas familias y la infraestructura que existe allí al interior del aeropuerto, un banco, un hospital, su plaza, entre otras cosas. O sea, esos 40,000, 50,000 habitantes que existen actualmente
en la base aérea no se compara con los 18 millones de pasajeros que llegarán inicialmente, y mucho menos se comparan con los 100 millones que arribarán en su etapa máxima. Pues ese es el motivo, otro de los motivos de nuestra protesta. Ahora, en el aspecto jurídico, el artículo 2 constitucional establece que cuando haya un proyecto de ese tipo que afecte nuestra vida cotidiana, como pueblos indígenas tenemos derecho a ser consultados. Aunque si bien es cierto, este únicamente habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, sobre los planes estatales y los planes municipales, también es cierto que el artículo 1 constitucional habla que en materia de derechos humanos se debe de tomar en cuenta los tratados internacionales en los que México sea parte. Así, en ese sentido, el artículo 133 de la propia Constitución establece que quedan obligados, aún aunque el marco jurídico local vaya en contrario, a acatar los convenios que ha sellado, que ha asignado el Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, dado que la construcción del aeropuerto nos va a afectar de manera directa, tenemos el derecho a ser consultados como pueblos indígenas. Sin embargo, hace algunas semanas, Andrés Manuel López Obrador fue a dar el segundo banderazo de salida a su aeropuerto, fue a colocar, ya no sabemos si la primera o la segunda piedra o qué piedra fue a colocar. Ese día allí estuvimos presentes, lo estuvimos conminando a que nos viera de que allí existíamos los pueblos, de que nada tenemos, que no tenemos ninguna fisonomía con los integrantes de la Coparmex, de los Nomas de Roches, de Mexicanos contra la Corrupción, que allí estábamos los pueblos y que lo invitábamos a platicar. Sin embargo, la actitud que tuvo fue de echarnos la camioneta que se transportaba encima y no se dignó a mirarnos. En ese sentido, seguimos insistiendo de la necesidad de que se nos visibilice como pueblos originarios, que se nos visibilice como pueblos indígenas, por un lado. Por otro lado, el motivo de nuestra visita a esta universidad es porque decimos, y volvemos a reiterar, de que esta universidad de manera indirecta está implicada en la construcción del aeropuerto, en el sentido de que fue el Instituto de Ingeniería, vuelvo a repetir, el que diseñó el estudio de manifestación de impacto ambiental, ¿sí? Por lo tanto, estamos haciendo un llamado a los estudiantes, a los académicos progresistas, a que se pronuncien en contra de esa manifestación, a que la sometan a críticas, ¿sí?, a una crítica razonada, pues, que en un momento dado nos permita confluir a donde sea necesario y podamos descalificar desde múltiples aspectos el aeropuerto que se pretende construir en la base aérea de Santa Lucía, en nuestros territorios, pues. Otro aspecto que se nos escapaba y que también para nosotros es de vital importancia es de que en nuestros pueblos, por ejemplo en el pueblo de San Lucas Holbox, de donde viene el compañero de la orilla, ahí se pretende construir el tanque, el depósito de turbocina. Hasta donde tenemos entendido, hay una ley general de hidrocarburos, y que cuando se pretende un proyecto de ese tipo, no es la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales la que debe de dar su autorización, sino que debe ser en este caso la Secretaría de Energía, quien previa a esa autorización debe de realizar un estudio de impacto social, es decir, qué tipo de población hay alrededor, cómo va a ser afectada, qué medidas de prevención se van a tomar en casos de un incidente, dicen ellos, ¿sí?, cómo se va a remediar el desastre ecológico y material económico sobre las comunidades,
en caso de dicho desastre. Posteriormente, debe ser la Agencia de Seguridad Industrial la que supervise que el trabajo que se realice para la construcción de esos depósitos se haga rigurosamente bien hecho. Para nuestros pueblos está presente el estallido que sucedió en la década de los 80 al norte de la Ciudad de México y al sur de donde vivimos nosotros. Nos estoy refiriendo específicamente a San Juanico, en donde quienes sufrieron los estragos de esa explosión fueron los pobres, no fueron las gentes que disfrutan de esa riqueza. Entonces, en este caso, se nos pretende condenar a lo mismo, ¿sí? Se quiere repetir la misma experiencia sin que haya control alguno. Entonces, pues, en ese sentido decimos que es criticable, ¿sí? Es anulable, la manifestación de impacto ambiental por todo lo que existe, por todas las deficiencias que tiene. Y bueno, entonces pues decimos que es necesario de que esa crítica se haga desde el ámbito científico, porque así como se nos invisibiliza, tampoco se cree en nuestra argumentación. Y por último, decimos que no estamos cayendo en necedad alguna. Si realmente la preocupación del Estado es satisfacer la necesidad de tránsito aéreo de pasajeros, hay estudios que determinan claramente que únicamente con interconectar los aeropuertos periféricos, es decir, el de Querétaro, el de Toluca, el de Puebla y el de Morelos, con eso se satisfacería la demanda de pasajeros para los próximos 50 años, ¿sí? Eso no lo estamos diciendo nosotros, eso lo dijeron las propias autoridades en su momento, pues. Entonces, existe la posibilidad de atender esa problemática, si es que realmente existe, sin que sea afectado nuestro territorio. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si algún otro compañero de los pueblos guste participar. Señor Francisco. Bueno, aquí yo quisiera ampliar un poquito lo que el compañero Arturo mencionó. Todo esto le comentaba a las diferentes autoridades federales que estuvieron en su momento en el pueblo de San Lucas Solos, cuando pretendían la venta de 354 hectáreas ejidales. No nos han dado respuesta en el aspecto del cinturón acústico, cinturón de seguridad, en donde se encuentran varias colonias de las poblaciones. Sin embargo, ellos mencionaron que se iba al Hospital 200, se iba a la escuela de material de guerra que recién hizo la base aérea, se van las escuelas de un CBT, una secundaria, una preparatoria. Eso lo mencionaron en esta asamblea en Zumpango. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo el hincapié de que independientemente de la afectación agua que mencionó el compañero que se lleva al aeropuerto, hay sobre este acuífero Pachuca Gofutitlán un cementerio de materiales nucleares en el pueblo en el municipio de Temascalapa. Más abajo tenemos un basurero en el pueblo de San Lucas Solos, al norte, interestatal, donde tiran basura tonelada y tonelada de los municipios de Pachuca, Temascalapa, Zumpango, Tizayuca, San Cristóbal de Catepec, y desgraciadamente no tiene la protección que debe llevar abajo ese basurero, ¿sí? Tenemos también en la parte norte, entre Tizayuca, Temascalapa y Jolox, un depósito que están llevando a cabo más grande que San Juanico de combustibles, ¿sí? Por otro lado, el pueblo de San Lucas Solos ya le tumbaron arriba de 1.300 hectáreas ejidales, ¿sí? El agua es el principal motivo de inquietud de nosotros los pobladores. ¿Por qué? Porque nos piensan mandar agua del Valle del Mezquital, agua que está de agua grande aquí, y ella ya está clara. Entonces no se vale que a ellos
al aeropuerto aguas del acuífero y nosotros agua